Sí, Becker era un visionario, ¿eh? Fíjate que vivía el hombre agobiado, Becker, porque decía que en su época, estamos hablando del siglo XIX, las cosas pasaban demasiado deprisa. Fíjate. Así que Bueno, imagínate. estamos hablando de un hombre que habría cumplido ahora 183 años. Así es, la semana pasada, el sábado, hubiera cumplido 183 años. Ujú. Probablemente su libro de rimas sea el libro de poesía más leído en lengua española de todos los tiempos, pero es que tiene una cara B, Becker, que es menos conocida, pero que a mí me fascina, Ujú. y es que él empleó una parte importante de su juventud a investigar misterios, cosas raras. A él le llamaba mucho la atención todo lo desconocido, todo lo Claro, enigmático, ¿no? este documental Becker y las brujas que se estrena, ahora se estrena, Sí, ¿no? sí, mira, esta misma tarde, por ejemplo, en Zaragoza ya se va a proyectar en salas de cine. Es un documental hecho por una cineasta muy joven aragonesa, Elena Cid, que ha empleado los últimos 3 años en investigar, recorrer los escenarios donde él estuvo, desde su Sevilla natal hasta su lugar de muerte. Él murió en Madrid. Y también pasando por el escenario de sus investigaciones misteriosas, ¿no? Claro, Que es el las Moncayo. almas en pena que siempre le... Claro, Soria le impactó mucho, ¿no? Él, fíjate, él llega como corresponsal del Contemporáneo, un diario de la época, a Veruela, al monasterio de Veruela, donde se asienta durante un tiempo. Dicen que estaba enfermo, esto es parte de su leyenda, no lo sabemos muy bien. Lo cierto es que llega con su hermano Valeriano, se instalan en ese lugar que hoy un día de esto se convertirá en parador de turismo, están casi terminando las obras, y en ese lugar magnífico, medieval, con una iglesia soberbia, empieza a recorrer los pueblecitos de alrededor en busca de historias sorprendentes para su periódico. Muchas de ellas tienen que ver, y eso le llama mucho la atención, con la brujería. La zona del Moncayo es una zona donde hay muchas historias de brujería, y tropieza con una en particular que le impacta en el pueblo de Trasmoz, que Ujú. es la historia de la tía Casca, que será una de sus leyendas. La tía Casca es una curandera, como tantas que había en aquella época, pero que en un momento determinado la gente del pueblo empezó a atribuirle las desgracias que estaban viviendo en el pueblo. Malas cosechas, niños enfermos, epidemias. Así que hacia 1850 se cree, el pueblo se alzó contra la tía Casca y la tiró por un barranco, la mató. Aquello impacta mucho cuando se lo cuentan a Becker, y en 1863, que es cuando él llega, o 13 años más tarde, todavía conoce a gente bueno, que estuvo implicada en esa especie de asesinato colectivo de una de sus vecinas, a la que le atribuyeron toda la fuente de todo mal, y que quedaron aterrorizados después de aquello, porque tú sabes que en las supersticiones las brujas nunca mueren, y su influencia maléfica seguía estando por la zona. Claro, Trasmoz, imagínate, Carlos, es un pueblo que ya esto de la brujería lo arrastraba de lejos. Sigue siendo oficialmente maldito. Sí, es el único pueblo oficialmente maldito de España. Tuvo dos episodios muy concretos. Uno en 1255, cuando los vecinos de ese pueblo se enfrentan con el abad del monasterio de Veruela por una cuestión de leña. La leña era muy importante en aquella época, estamos hablando del siglo XIII. Las dos comunidades iban a coger leña a la misma colina, al mismo monte, y terminaron enfrentados. Y al abad no se le ocurrió otra cosa que lanzarles una excomunión. Esa fue la primera, digamos que el primer conflicto. Pero tiempo después, en 1511, ya en pleno Renacimiento, vuelven otra vez a litigar el monasterio de Veruela y el pueblo por una cuestión de aguas, por un canal, y el abad del monasterio les lanzó una maldición. Montó una misa, colocó sobre el altar mayor una tela negra cubriendo el altar, leyó uno de los salmos, el Salmo 108 de la Biblia, que es en el que se explica la maldición de Dios contra los enemigos, y hizo una maldición de libro, digamos, ¿no? contra ese pueblo. La maldición que no se ha levantado a fecha de hoy, y que teóricamente solo una instancia superior, el Papa, hablan en el pueblo, debería levantarla. Así que, bueno, todo ese halo de negrura se lo encuentra Becker cuando se instala allí en Veruela, y empieza a escribir sobre ello un libro que se llama Cartas desde la celda, que es la compilación de sus artículos, de sus crónicas, y que es el que ha servido de base a este documental Becker y las brujas, que hoy, como te digo, se estrena en Zaragoza. ¿Por qué la vida de Becker estuvo rodeada de misterios hasta incluso en el mismo momento de su muerte?
en Madrid? Bueno, él vive en una época en la que entra el espiritismo en Europa, ¿no? De hecho, él, por ejemplo, era un ávido lector de Víctor Hugo, y Víctor Hugo ya sabemos que fue espiritista, pasó varios años practicando el espiritismo durante su exilio en una de las islas del Canal de la Mancha, y todo eso a él le va permeando, le va impactando. Accede a muchos de estos libros en la biblioteca de su madrina, que es una biblioteca muy, muy bien surtida, y todo aquello le permea la imaginación. Pero claro, se produce una coincidencia el día de su muerte, que es extraordinaria, muy propia del romanticismo, ¿no? de la época. Él muere el 22 de diciembre de 1870 en la calle Claudio Coello 25 de Madrid, en el centro de Madrid, cerca del Retiro. Y aquel día, que estaba ya languideciendo, muy enfermo, Casado de la Lisal, uno de los pintores de la época, está con él en la habitación. Está atendiéndole junto con unos amigos. Muere a las 10 de la mañana y Casado de la Lisal, que también esto es muy propio del romanticismo, pide permiso a la familia para entrar en la habitación donde acaba de fallecer Becker, con un bloc, para hacerle un dibujo post-mortem, ¿no? Ya te digo que era muy, muy clásico de la época. Y en el momento en que él está dibujando ese retrato post-mortem de Becker, nota que en la ventana de la habitación se está apagando la luz, como si una nube cubriera el sol o llegara una tormenta o algo así. Y uno de los familiares le dice, no es una tormenta, es un eclipse de sol. Hoy hay un eclipse total de sol sobre Madrid. Y efectivamente, hubo un eclipse total de sol, es el del 22 de diciembre de 1870, y aquello sirvió todavía más para fundamentar la leyenda. El sol se apagaba poco más o menos que en homenaje a este poeta que no era muy conocido entonces. Casado de la Lisal hizo una cosa a los pocos minutos de terminar aquel retrato, y es pedirle una colecta entre sus amigos para poderle pagar la edición de sus primeros libros, porque ellos estaban convencidos de que era un talento y que merecía la pena que se conociera. Porque Becker, cuando muere, no es popularmente conocido por sus conciudadanos, ni la gente de su ciudad, ni de Sevilla, ni de Madrid, ni de ninguna parte. No, él no es conocido. De hecho, él es hijo de buena familia. Su padre era un pintor en Sevilla importante, pero cuando llega a Madrid tiene una existencia durante unos años bastante miserable. Se convertirá en censor de libros y trabajará para periódicos escribiendo artículos y, malviviendo de todo esto. Pero él tenía la certeza interior de que sus textos eran unos textos importantes, ¿no? Pero muere sin ver el éxito. El éxito le vendrá después, gracias a estos amigos que hicieron esa colecta y que lo rescataron de un inminente olvido. Hoy Becker está en Sevilla, está enterrado en Sevilla, como sabes, en el Panteón de Hombres Ilustres de Sevilla, y todavía hoy, esto es muy curioso, todavía hoy cualquier estudiante de Bellas Artes, en fin, que está ahí al lado, te lo puede contar, todavía hoy hay gente que deja sus cartas a Becker como si fuera un santo, pidiéndole favores para los estudios, para los amores, dejándole poemas. Es un poeta que, pese a los años transcurridos, 183 desde su nacimiento, sigue manteniendo intacta su fascinación en esta época. Lo mejor que podemos hacer con Becker es leerlo.